Em, bueno, primero, si iban a hacer como 4 preguntas, bueno, 5 ejercicios prácticos como en física 100. Déjeme ver. Si mal no recuerdo, son 3 preguntas conceptuales, Y que dos esas prácticas. no ocupan justificación, pero sí, de repente ustedes pueden eh, colocarlo dentro de su justificación, por lo menos cuál fue su respuesta seleccionada por cualquier inconveniente de que no le cuadre la respuesta. Son, si mal no recuerdo, 3 problemas de objetivos mínimos y un avanzado. ¿Vale? Entonces serían las 3 preguntas conceptuales, los 3 objetivos mínimos y el objetivo avanzado. Sí. 7 en total. 7 en total. Bueno, las primeras 3 son, ¿qué? En cuestión de 15, 20 minutos, si estudiaron bien y analizan muy bien y rápido, ya lo hacen. Ah, bueno. ¿Algún libro de referencia además del Serway, digo, Mire, del Semansky? generalmente es que el libro de Sears, pedagógicamente o didácticamente hablando, es mejor que el de Resnick. Resnick en los ejercicios tiene muy buenos problemas. Tal vez sería el de Serway, pero el de Serway y el de Resnick son muy parecidos. Son Sí, los de nivel en lo universitario. personal prefiero Serway. Sí, A nivel en lo universitario son personal muy prefiero buenos. Serway. Serway es muy bueno también. Pero como le digo, a nivel creo que se mantienen muy similares Serway y Sears. Ahora, Yancoli sí se ve, perdón. Yancoli es más básico. Pero ya Resnick, en teoría, pues puede ser un poquito muy general, pero en problemas es muy bueno. Entiendo, Entonces yo Lick. estaría con Entonces, Serway como tercera referencia o segunda referencia en el aspecto de estudiar teoría. Mario. le habla José. José era, José. Sí, 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 sí. Entonces, en primer lugar, el Semansky, segundo, Serway. Y tercero, Resnick. Si es para estudiar teoría, si es para hacer ejercicios, obviamente Resnick. Resnick y el SIRS están, bueno, el mayor nivel para mí lo tiene Resnick. Y SIR es muy bueno para introducir. Y hay muy buenos ejercicios de SIR, ¿para qué? Y Serway también tiene muy buenos problemas. De hecho, los 3, pero Resnick creo que estaría en primer lugar en cuestión de dificultad. Ok, Lick. Entonces, para las preguntas teóricas, seguimos esas recomendaciones que usted nos da. Sí, en teoría se supone que en ningún libro le va a decir algo distinto. Ujú, sí, Le puede plantear correcto. ecuaciones de diferente manera, pero al final es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? Mm, en cuanto al examen, pues creo que ya no, Lick. Ok. En cuanto a teoría, problemas, jóvenes, han hecho el problema porque se me consultó en la sesión anterior un concepto de velocidad, pero no sé si terminaron. Yo dejé un problema, jóvenes, que el que hicimos ayer, aparte habían 2 más, uno que está de tarea, y el problema número 46, alguien lo ha hecho, jóvenes, el 1546, que quedó ayer casualmente de tarea. No, Lick, yo ahí sí le fallo porque he estado algo Los, apretado con las, los demás, las tareas de todos. ¿alguien ha tocado ese problema 1546 del libro de Sears? ¿Quieren que lo veamos como último problema el día de hoy, chicos? Sí, Pues a mí me gustaría, Lick. ¿Perdón, Mario? anteriormente lo que sí tengo un poco de problema es con eso de lo que es la frecuencia fundamental y eso de los armónicos. No sé si puedo hacer un ejercicio de eso. Como el 1540 lo traté de hacer, pero El 1540 tiene eso de los armónicos y tiene otras cosas más interesantes. El 1546. sí, es que como ese día no pude entrar a clase y vi la grabación y ¿Lo hacemos el 1546? si tienes Suena armónicos, bien, Lick. sí. Hagámoslo, pues.
Permítanme, lo copio. Ya que mencionó los armónicos, ¿verdad? Los sobretonos y eso, ¿se acuerdan, jóvenes? Ok. En este momento, jóvenes, voy a compartirles la pantalla. Está grabando, sí. Y me confirman cuando vean el note. Sí, Luis, sí se ve. Ok. Mario que me preguntaba, ¿verdad? Sí, Por los sobretonos y los tonos, ¿eso, Mario? sí. Ok. Pero ya habíamos... pero es que sí, ya lo habíamos analizado en una de las clases, me acuerdo. Vamos a ver aquí, jóvenes. Vamos a ver el problema siguiente. Dice, la masa de cierto instrumento musical, un instrumento de cuerda, mide 75 centímetros de longitud. Perdón, la cuerda, la masa, dije yo, ¿verdad? La cuerda de cierto instrumento musical mide 75 centímetros de longitud. Miren. Aquí tengo, jóvenes, vamos a dibujar así, que este viene siendo la cuerda de una guitarra, de un violín, etcétera, ¿verdad? De un instrumento musical. Ok, ¿tiene una longitud de cuántos, jóvenes? 0.75 metros o Ok, 75 centímetros. ya pasemos todas unidades estándar entonces. 0.750 metros. Y tiene una masa, esa cuerda, de 8.75 gramos. ¿Cuánto es eso en kilogramos, jóvenes? Permítame, Lica. Si lo hago rápido sería 8.75 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Sí, jóvenes? Sí, Perfecto. Sí, Automáticamente ahí, jóvenes, solo con ver esos dos datos, ¿qué se les viene a la mente? Mu. Bueno, calculémoslo de una vez. No nos han dicho nada, pero vamos a ir adelantando, vaya. Lo ideal es leerlo. Lo vamos a leer. Aquí simplemente lo vamos a calcular para fines de cálculo nada más. Porque se les vino a la mente mu, mire. Puede ser que ni siquiera lo ocupemos. Puede ser que hay datos jóvenes que no los necesitemos para lo que nos preguntan. Si nosotros estamos seguros de lo que estamos buscando, tenemos bien entendida la teoría y sabemos bien la práctica y hemos trabajado bien, aunque nos den datos extras, no tendríamos por qué estarnos confundiendo. ¿Cuánto haría ahí, jóvenes? Ahora, no siempre, ¿verdad? ¿Cuánto deja hablar de mu? 0.0116. Después del 6, Va corrido, va en 6 en 6. dejémoslo en 7 entonces. 0.117 dejemos. Kilogramos sobre metro. Metros. Ya tenemos entonces, jóvenes, de un solo, se nos vino a la mente. Prosigamos. Dice, se utiliza en una habitación donde la rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. Miren qué interesante. Miren, tenemos una habitación, jóvenes. Ok, en esa habitación alguien, vamos a usar otro color, tal vez este azul, alguien está tocando cierto instrumento musical, miren. Y nos estamos centrando en una de las cuerdas. Ok, en una de las cuerdas del instrumento.
Ya sabemos las medidas de esa cuerda, la longitud y la masa, de eso ya le sabemos mu a esa cuerda. Dice que el sonido o la rapidez del sonido en esa habitación es de 344 metros por segundo. Ahora, si alguien toca un instrumento, jóvenes, automáticamente, voy a usar otro color, jóvenes. ¿Me van siguiendo, verdad, chicos? Sí, señor. Sí. Automáticamente vamos a suponer que hay alguien en la habitación escuchando un poco de esa música. Y él va a escuchar, jóvenes, el sonido. El sonido también viaja como onda, chicos. Miren. Ahora, ¿cuál es el medio de propagación del sonido en este caso? Sería el Pues, aire, de una electromagnética. El aire. ¿Perdón? ujú. Sí, estoy de acuerdo con lo que el compañero dijo. ¿Qué fue lo último que dijo? No escuché lo último. Solo escuché el aire y de ahí no escuché nada más. Que sería una onda electromagnética. Eso. Una No. onda electromagnética. Sería una onda, pero bueno, en el caso cuando hablamos de las ondas, de ondas electromagnéticas, se nos vienen ondas con ciertos tipos de características, chicos. ¿Ok? Un patrón de onda le vamos a llamar. Que las ondas electromagnéticas se mueven así, sí. ¿Ok? Pero igual lo hace la luz. Ahora, la luz es una onda electromagnética, la luz. ¿Sí o no? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Supongo que sí. ¿Y cuál es la partícula que se encuentra en la luz? Los fotones. Los fotones. Fotones. Tienen masa los fotones. No. No tienen masa. Mire, ahí por ahí, pero eso lo voy a dar a ustedes para más adelante. Ahorita no se preocupen por eso. Porque empezamos a ver también lo que sucede con las partículas, con las ondas electromagnéticas, etcétera, que es lo que se mueve, que hay partículas que se mueven que no tienen masa, como el caso de los fotones, etcétera, pero se mueven de esa forma. Pero otras sí se mueven de esa forma, como lo que son algunas partículas de electrones, por ejemplo, etcétera. Pero eso es otro. Ahí es Eso es donde otro. entramos con lo de dualidad onda-partícula. Ahí entramos con la dualidad de onda-partícula, ¿sí? Muy bien. Le vamos a dar eso a otros cursos más avanzados. ¿Les parece, jóvenes? O si quieren investigar Dele, ustedes. Lick. Vamos a Dele, meter ahí sigamos, Lick. a física cuántica un poco, ¿no? Muchas cosas. Todavía viene a gozar la actividad, etcétera. Ok. En ese caso, jóvenes, está viajando un patrón de onda en el sonido. Y la velocidad, jóvenes, a la que se mueve el sonido, en este caso, ¿es de cuánto? 344 metros sobre Por segundos. segundo. Jóvenes, esa es la velocidad del sonido en esa habitación. No tiene nada que ver con la velocidad de propagación de la onda. ¿A dónde? Bueno, sí tiene que ver, pero me refiero que no es el mismo término, no es que confundamos ese con la velocidad de propagación de la onda de quién, jóvenes. Del sistema. Más del sistema, vamos a decir de quién. ¿Ven eso que dibujé? De la cuerda. ¿Dónde? En el instrumento. Ah, sí. Sí, de las cuerdas. Ok. La cuerda tiene su propia velocidad de propagación, de onda sobre la cuerda. Ahora, cuando eso suena, también se lanza, jóvenes, una onda que viaja en el aire. ¿Estamos de acuerdo? O una perturbación, vamos a decir. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, ¿Hasta ahí? sí, Lick. Ya vamos a ver cómo se conectan estas cosas. Primer pregunta, jóvenes. ¿A qué tensión debe ajustarse
Me preguntan por F. La cuerda, miren, ¿a qué tensión debo ajustar la cuerda? Esta cuerda que está en este instrumento. De manera que cuando vibre en su segundo sobretono, ¿quién va a vibrar en su segundo sobretono, jóvenes? ¿Quién va a vibrar en su segundo sobretono? La cuerda. Eso significa que N es igual a ¿cuánto, jóvenes? Vamos a ver, ya que me lo conteste Mario. Mario. A 3 sería el tercer armónico, ¿o no? O sea que ya hoy sí ya está más claro en eso, Mario. Sí. ¿Todos están de acuerdo que es el tercer armónico, jóvenes? Sí. El segundo sobretono equivale al tercer armónico. O sea, N igual a 3. Esta es la condición, jóvenes. ¿Quién debe vibrar, jóvenes, en ese sobretono? La cuerda. Tenemos que encontrar la tensión. Ojo, pero aquí viene la condicionante. ¿Quieren que se produzca qué, jóvenes? ¿Quién me lee esta parte? Que se produzca un sonido cuya longitud de onda sea de 0.765 metros. Se produzca un sonido cuya longitud de onda sea 0.365 metros. Jóvenes, a ver, José André. Dígame. Esa longitud de onda, ¿a quién le pertenece? ¿A la cuerda o a la longitud que está viajando en el aire? O a la onda, pero que está viajando en el aire. Yo diría que sería, ok, posiblemente sea, ajá. Lea bien esto. ¿Qué quieren que ocurra cuando la cuerda suene en su segundo sobretono? Pues que produzca un sonido, entonces sería del medio, supongo yo. ¿Del medio? ¿Cuál medio? No de la Puede ser cuerda. el medio, puede ser la onda o el medio puede ser el aire. Sí, el aire. La cuerda. Jóvenes, todos están de acuerdo que esa es la longitud de onda que quieren que viaje o que tenga, mejor dicho, la onda que viaja en el aire a través de lo que nosotros escucharíamos en nuestro oído. ¿Sí o no, chicos? Pues yo Sí. pienso que sí, Lick. Sí. Ahora, para que esto se produzca, para que se produzca esta longitud de onda, que es la que viaja, como hemos dicho, la que se produce en el sonido, como así lo indica, miren, para que se produzca, dice, un sonido, aquí está la palabra clave, cuya longitud de onda sea esa, jóvenes. ¿Quién va a transmitir ese sonido? Obviamente la cuerda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Pero la cuerda debe estar en su segundo sobretono. Y yo debo tensionar la cuerda de tal manera que todas esas condiciones se me vayan dando. Y ya sabiendo que la velocidad de propagación, miren, del sonido en el aire es esa, que es diferente a la velocidad de propagación que va a tener la perturbación de la cuerda. ¿Se han fijado? Ahí tengo dos. Cuando alguien perturba la cuerda, está dando una vibración, está produciendo una perturbación. Y a su vez esa perturbación va a producir un sonido. Y ese sonido es la música que uno escucha, ¿no, jóvenes? Bueno, o el ruido, depende. Sí, Hay ruido y hay música. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. No estoy molestando a los que les gusta rock pesado, ojo, ¿verdad? Cuestión de gusto, ¿no? Es muy interesante, ¿verdad? Toda esa música. Todas las cantidades de género. Ok, aquí dan una suposición, jóvenes, que más se refiere a un esfuerzo del material
para que no sea rebasado y que no se rompa la cuerda. Cuando uno, creo, ¿quién aquí, quién de ustedes jóvenes, quien sea, me responde, tocan algún instrumento de cuerda, como una guitarra, un violín, etcétera? ¿Alguien? ¿O alguien en su familia? En mi familia sí, pero no yo, Lick. Pero ¿se han fijado ustedes cuando dicen que van a afinar la cuerda? Quieren afinar, ¿qué es lo que hacen? Ah, sí, se dirigen a unas perillas que están en la parte superior del instrumento, por lo general. Y empiezan, ¿para qué sirven esas perillas? Pues esas perillas tensan las cuerdas. Para Ok. tensar la cuerda. Y si yo exagero y la tenso más, ya se sabe que eso va a reventarse, ¿va? Ujú. A eso se refiere con esfuerzo de rotura aquí, ¿ve? ¿Ok? Pero eso ya le pertenece a otra ciencia que se conoce como también parte de la ciencia de los materiales. Tiene que ver con los materiales, etcétera. Mira, ya nos metimos, pasamos de cuántica, de física cuántica a la ciencia de materiales, hablando de las propiedades físicas o mecánicas, en este caso de la cuerda, que están hechas de diferentes, bueno, de algún tipo de material en específico, no necesariamente de acero, ¿va? Cuerdas pueden ser combinaciones, o de algún tipo de acero. Ok, ese es otro piso también. La pregunta es, jóvenes, ¿cuánto es esa tensión? Automáticamente, cuando se nos pide la tensión de una cuerda, ¿qué ecuación se nos viene a la mente? La velocidad. Que la velocidad es igual a ¿quién? A la raíz de la tensión sobre mu. Mu. Y como quiero tensión, ¿tensión a qué es igual? Velocidad al cuadrado por mu. Velocidad al cuadrado por mu. Perfecto. Mu ya lo tengo, jóvenes. ¿Conozco mu? Sí, Lick. Lo Sí. calculamos al principio. ¿Y conozco la velocidad de propagación? Yo diría, no precisamente. Lo que conocemos es la velocidad a la que se emite el sonido. Ah, ok. Nosotros necesitamos la velocidad esta. Buen punto. Ahora, conozco varias relaciones que me dicen que la velocidad de propagación también aquí es igual, jóvenes. Veamos todas las variantes que podemos tener para la velocidad de propagación de una onda. Puede ser igual a lambda sobre t. Lambda Lambda por sobre periodo. frecuencia. Lambda por Lambda por frecuencia. frecuencia. ¿Hay alguna Puede otra por ser ahí? omega sobre k. Omega sobre K. Y ya tenemos esta velocidad y aquí más bien partimos para la tensión. Aquí hay una pregunta, jóvenes. ¿Será? Yo necesito encontrar esa velocidad. No tengo omega ni tengo K. Tampoco tengo periodo. Ni tengo frecuencia. Tengo longitud de onda. Sí, pero es de, ¿cómo se diría? Del sonido, no de Mire, la buen guitarra punto. como tal. Esa longitud de onda también le pertenece al sonido. Lo que tengo yo son dos datos que le pertenecen al sonido. Sin embargo, jóvenes, yo sé de algo que debe ser igual cuando, sobre las partículas de un medio, cuando se está transmitiendo sobre el medio o incluso cuando es capaz de transmitirse al sonido. ¿Qué es, jóvenes? La frecuencia La es frecuencia. constante. La frecuencia en ese caso debe ser constante, ya sea que esté en la cuerda y que con la cuerda se transmita al aire. Entonces la clave está en encontrar frecuencia. Porque si ustedes se dan cuenta, el lambda de la cuerda ya lo puedo encontrar. ¿A qué es igual lambda n, jóvenes? Porque la cuerda ya me dicen que está condicionada a trabajar en el segundo sobretono. ¿A qué es igual lambda n? Vuelvo y repito, jóvenes. Vamos acá.
El lambda que yo necesito aquí para encontrar la velocidad de propagación en la cuerda y poder encontrar a su vez la tensión, no es este que me da aquí, porque esta es la velocidad, el lambda del sonido. Esta rapidez es la rapidez en el aire, o sea, también el que está produciendo el sonido. Sin embargo, ¿quién produce el sonido, jóvenes? ¿Quién está produciendo este sonido? ¿Quién lo está emitiendo? Cuerda, el instrumento. La cuerda. La cuerda. Correcto. Cuando el instrumento está sonando, obviamente sobre la cuerda cuando se perturba hay una vibración, una perturbación que tiene su propia longitud de onda y su propia velocidad de propagación. Pero esa frecuencia con la que se está emitiendo se mantiene constante cuando pasa al aire. Miren. Entonces, sí, dígame. Esa frecuencia es proporcional en ambos medios, es decir, en el aire y en la cuerda. Correcto. O sea, es la misma en ambos. Debería, correcto. ¿Eso es lo que está queriendo decir o estoy en un error? No, eso es. Es la misma en ambos. Sin embargo, las otras dos no, pero se compensan una con la otra. Porque es la frecuencia a la que está emitiendo él. No puede ser distinta a la frecuencia que se va escuchando en el aire. ¿Estamos de acuerdo? Luis, ¿podría repetir lo que dijo? Se me cayó el internet justo cuando estaba hablando. Él les decía que esa frecuencia que emite la cuerda es la misma frecuencia que va a pasar, en este caso, al aire, en el sonido. Creo que eso lo vieron ahí en la teoría en algún momento, que la frecuencia es constante, alguien lo mencionó. Usted, ¿verdad? Sí, en efecto. Y esa parte es clave, sobre todo cuando yo estoy trabajando algún instrumento o algo que esté sonando, porque también se va a transmitir. Ojo. Estamos hablando de sistemas también muy condicionados, muy ideales, ¿verdad? Porque también todo es afectado por un conjunto de variables de manera real, que hay que tomar en cuenta. En algunos casos, bueno, de hecho la velocidad, jóvenes, del sonido está realmente condicionada por ¿quién? ¿Quién me puede acordar de eso? ¿O quién sabe? Del sonido, ojo, ni siquiera estoy cambiando de medio, estoy diciendo del sonido. Hay una variable que condiciona bastante esta velocidad de propagación del sonido, la velocidad que viaja el sonido. La temperatura. La temperatura. Miren, la temperatura. ¿Sabían eso? Si no, ahora lo saben, ¿verdad? Yo la verdad no, Rick. La temperatura realmente, jóvenes, afecta la velocidad a la que se propaga el sonido. Me gustaría que le echen un vistazo, si tienen más curiosidad, al capítulo 16 en algún momento que quieran leer algo. ¿Les parece? Ahí van a ver varias críticas con respecto al sonido. Muy buenas. Ok. Partiendo de eso, jóvenes, me doy cuenta entonces que yo necesito encontrar F. Miren. Y resulta que esta ecuación me va a servir tanto para encontrar la velocidad en la cuerda o para encontrar la frecuencia a partir de las condiciones del sonido. Frecuencia que es igual, jóvenes. Entonces. Sería igual a velocidad sobre lambda. En este caso, ¿sería velocidad de quién? Del sonido. Del sonido. ¿Entre lambda de quién? Del sonido. Del sonido. Aquí sí. ¿Cuánto le da esto, jóvenes? Me dio 450 Hz. 450 Hz. Ya redondeado. Ya redondeados. Usemos cifras usemos 5 cifras. Después, al final, utilizamos más. Menos, perdón. 449.67 Hz. Perfecto. Vamos a trabajar con 3 cifras. Esa es la frecuencia también que debe haber en la cuerda, chicos. Ahora, entonces yo quiero encontrar la velocidad de propagación de la cuerda. Utilizo la misma ecuación, nada más que sería el lambda de la cuerda por la frecuencia. Pero ¿cuál es el lambda de la cuerda, jóvenes? Es este mismo punto 765. No, debería ser lambda n. No. El lambda n, porque quieren que ese lambda
Todo está condicionado al segundo sobretono. ¿A qué igual anda n? Ahí 2 sí. por L entre N. 2L entre n. ¿Qué pasó? ¿No están esas ecuaciones ahí en sus...? Ok. Eso sería 2 veces la longitud de la cuerda. ¿Cuánto es la longitud de la cuerda, jóvenes? 0.75 metros Perfecto. entre 3. Entre 3. ¿Cuánto es la longitud de onda en el tercer sobretono que tiene la cuerda? 0.5. 0.5. 0.500. 500. Vamos a usar 3. Vamos a usar bastante cifras. Metros. Metros. Mire qué bien. Ya tengo la longitud de onda que hay en la cuerda. Entonces la velocidad, jóvenes, de la cuerda, si quieren llamémosla C, ¿verdad? La velocidad de propagación de la cuerda. Es igual a la longitud de onda en la cuerda, que es lambda n, veces la frecuencia, pero la frecuencia es la misma que está emitiendo al sonido, miren. ¿Eso cuánto da, jóvenes? 0.500 224.84. por 449.67. ¿Cuánto me dice? Mejor ponga 224.83 porque hay un 5, pero detrás del 5 no hay nada, es decir, un 0. 83. ¿Les parece? Sí. Unidades, jóvenes. Metros sobre segundos. Perfecto. Metros sobre segundo. Ah, ya tengo entonces la velocidad de propagación que tiene o que se produce en la cuerda y que produce este sobretono y que se va a transmitir, miren, directamente al sonido, produciendo una longitud de onda de 0.765 metros. ¿Se dan cuenta? Chicos, Silic. Sí. los demás me van siguiendo. Hasta Sí. aquí, ¿alguna duda, jóvenes? Pregunten ahorita. No, solo la misma que tuve de acuerdo a la frecuencia. Es decir, sería más profundizar en cuanto a la teoría, pero terminamos el ejercicio y si quiere hablamos de eso. Sí, claro. Ya nos hemos poco tiempo, pero sí. Vamos, jóvenes. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta ahora del ejercicio? No, Ok. Ahora sí, tenemos las condiciones, pero ¿qué queremos hacer al instrumento? Para que nos dé esto, ¿qué debemos hacerle? ¿Cómo así? No entendí. Ojo, o sea que todavía no hemos hecho lo que tenemos que hacer al instrumento para que nos dé esa velocidad o para que nos dé la longitud de onda en el aire que andamos buscando, pues. La tensión. La tensión. Atención. Ya se la había olvidado, ¿verdad? Velocidad al cuadrado por mu. ¿Cuál velocidad? Obviamente la velocidad de propagación de la onda en la cuerda, porque es donde yo quiero hacer el ajuste, por mu, que es la longitud de la cuerda, que era ¿cuánto, jóvenes? Este sí no me acuerdo. 0. ¿Cuánto dijeron? Ese era 0.0117 kilogramos sobre metros. Metros con metros se cancelan y queda kilogramos. Perdón, aquí hay Le algo que está faltó el mal. cuadrado. Esto está mal. Okay. Ajá, este. Ok. Y al final va a quedar las unidades del Newton, ¿no? Porque esto queda al cuadrado, etcétera. ¿Cuánto da entonces, jóvenes? ¿A cuánto debe estar tensionada esa cuerda? Aquí sí quedan 3 cifras significativas. 591 newtons. 591 newtons. Para que todo ese relajo que pidieron, mejor dicho, para lo que pidieron hay que hacer todo ese relajo, por así decirlo, ¿va? Usando malamente el término de relajo, ¿verdad?
Hasta aquí, jóvenes, ¿se entendió todo lo que hicimos? Perfectamente. Ya vamos a meternos con la frecuencia, como dice André. ¿Pero hasta aquí todo bien? Sí, Lick, todo bien hasta ahí. Sí, todo El bien. último, ¿qué frecuencia de sonido produce la cuerda en su modo fundamental de vibración? Va. ¿Quieren saber cuánto es F1, jóvenes? Así de simple. Modo fundamental de vibración, quiere saber la frecuencia. ¿me? La frecuencia es un modo Frecuencia fundamental. fundamental. Ahora, esta es otra cosa. Y hablando un poquito de frecuencia, André, cuando hablemos de las frecuencias producidas en sus diferentes modos, ya tiene que ver bastante con el tipo de vibración que uno le da a la cuerda, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de sobretonos, y eso es algo muy musical. Por eso preguntaba si alguien tenía un concepto de la idea de música y todo eso. Porque los músicos entienden bastante sobre la idea de eso, deberían, sobre tonos y todo ese tipo de cosas. Sobre todo los términos de tonos, sobretonos, etcétera. ¿Jóvenes? Sí, Lick. Sin embargo, ¿cuál sería la frecuencia fundamental? ¿A qué se igual F1? ¿A qué igual F1, jóvenes? Por definición, rápido. Espérame, Lick. Fn entre n. La base, la esencial. Creo que velocidad entre 2L. No. No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ¿Sí o no? No me acuerdo. Ustedes son los que saben. sí, porque es 1 sobre 2L por la raíz de F entre n. Ahora, tengo la velocidad de propagación de la onda. ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es V aquí? ¿Jóvenes? Jóvenes. Sí, Lick. ¿Cuánto es B aquí? Sería la que encontramos o la del sonido, Lick. ¿Dónde está? La frecuencia fundamental. ¿Dónde estamos quedando la frecuencia fundamental? Ese es un término que no vino bien, Lick. Léelo. ¿Qué frecuencia de sonido produce la cuerda en su modo fundamental de vibración? Entonces ahí es 224.83 metros sobre Perfecto. segundo. Sí, se me había pasado, disculpe, Lick. Entre 2 veces la longitud que es .750, me dice. ¿Cuánto nos da ese modo, jóvenes? Sí. ¿Cuánto nos da, jóvenes? ¿Cuánto nos da, perdón, esa frecuencia fundamental? ¿Se me fue el internet, chicos, o qué? No le, aquí estoy, ya se la doy, permítame. 149. 149. Punto 89. Bueno, entonces. ¿Aproximadamente cuánto, jóvenes? Es respuesta final. 150. 150 150 Hz. Hz. Por ahí me mencionaron otra relación. Me decían que la frecuencia fundamental era igual a ¿quién? Me decían, jóvenes. A 1 me dieron sobre 2. Fn entre n. O la otra. Esta era una, ¿no? Sí. Pero eso es lo mismo que B, ¿no? Sí. También yo sé que la frecuencia fundamental la puedo escribir como N veces, bueno, al revés, más bien. Que la frecuencia F1, Fn, la puedo escribir como N veces la frecuencia fundamental. De aquí despejo Fn1 y eso es igual a N sobre Fn. Pero Fn tiene que ver bastante también con N veces y B sobre 2L, etcétera. Al final llego a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Al final llegamos a lo mismo. Sí, Lick, estamos. No hay ningún punto ahí. Ahora sí. ¿Alguna consulta ya para terminar, jóvenes, de este ejercicio?
¿Les pareció bien? Sí, estuvo interesante, la verdad. ¿Saben por qué Pensé me que llama la atención este iba a querer ejercicio ir más también? análisis. Ajá. Porque ustedes en teoría trabajaron el problema 1462. ¿Se acuerdan de este problema? Sí, no fue el que resolvimos ayer. No. Nosotros resolvimos el 63. Ah, 63. Ustedes, este es uno de tareas, jóvenes. Está en su tarea. A ver. Sí, es de las Miren, avanzadas. miren qué interesante. Yo les había dicho que este problema combina lo que hicimos en el 63 y combinaba lo que también acabamos de hacer en el 46. O sea que este es como más completo. El que ustedes tienen tarea. Dice, ¿ve? Un alambre de 5 metros. Aquí está, miren. Solo quiero dibujar algo, jóvenes, antes de movernos. Solo como dejar como referencia, miren. Un alambre de 5 metros, miren. Y me dan la masa de ese alambre. Automáticamente, ¿qué tengo, jóvenes? Mu. Perfecto. Se utiliza para obtener Densidad lineal. densidad lineal. Se utiliza para tener sostener dos postes uniformes. Palabra importante, uniforme quiere decir que su masa está muy bien distribuida, tanto así que yo puedo utilizar su centro, miren, para marcar el peso, pero no se marca así, va, perpendicular, no va. El peso siempre va hacia dónde? Hacia abajo, miren. Hacia abajo. Me dan el peso. Obviamente ahí la idea que me resulta ahí es descomponer, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí hay una tensión, miren. Me la juego ahí, descompongo ahí en sus, valga la redundancia, en sus componentes horizontales y verticales, y tengo que empezármela a jugar con los momentos de torsión. Ok, aquí viene la parte que quiero que veamos. Todo eso fue del 63. Suponga que en esencia el alambre es horizontal y que la rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. Hay sonido, ahí el viento está soplando, miren. Y está soplando fuerte viento, lo cual provoca que el alambre vibre. El alambre va a empezar a vibrar en qué sobretono, jóvenes. En su quinto sobretono. ¿Qué armónico es ese, chicos? Quinto sobretono. ¿Qué armónico El es? sexto. N igual a 6. El sexto armónico, N igual a 6. ¿Ven qué parecido ese ejercicio al anterior hasta ahí? Pero antes de eso yo necesito encontrar la tensión. Y la tensión viene de un análisis estático, que es muy parecido al que hicimos nosotros aquí. Por eso digo que este ejercicio, 62, que no lo quisieron, que me dijeron que es 63, porque como el 62 estaba resuelto, es completo. Une esas dos cosas. ¿Cuáles son las frecuencias? Miren, y la longitud de onda del sonido que produce el alambre. Aquí quieren el lambda del sonido y la velocidad de quién, jóvenes, y la frecuencia de quién, y la frecuencia F. Sí. ¿Se dan cuenta? Ahí está el detalle, Lick. Creo que ahí choca también con lo que hicimos en el ejercicio pasado, que en este caso no podríamos decir frecuencia del sonido, ¿o sí? Si no frecuencia, correcto. Es una Ojo, general. en ese caso es una general. En ese caso es una general. Ahora, frecuencia debido a las tonalidades es otra cosa. Entonces hay que tener cuidado aquí porque quien está vibrando ahora es de alguna manera, bueno, todo eso se combina, jóvenes. Todo eso se combina. Lick, Pero, ¿sí? y eso de lo que mencionó ahorita, de acuerdo a bueno, de lo de la frecuencia según las tonalidades, eso se sale del contexto que estamos estudiando ahorita, ¿o no? ¿Cómo así? Es decir, eso ya no nos concierne o sí nos concierne. Es decir, nos podrían preguntar en un problema, ahí poner, encuentre la frecuencia según las tonalidades y bueno, así. No sé si me voy a entender. Le podrían preguntar cuál es la frecuencia en el quinto sobretono. Claro que sí.
Ajá. Porque Ok. por eso está la ecuación, pues por eso tenemos. Y todas dependen, entonces, si usted se acuerda, todas dependen de la frecuencia fundamental. Correcto. Sí, esa era la pregunta. Entonces, en este ejercicio, el 15.62 creo que es, y en el que acabamos de hacer, como no nos dicen en un sobretono específico, pues tomamos la frecuencia como general, ¿no? Es decir, Ojo, la misma. Ajá. ojo. Eh, si no están dando el tono donde la quieren. Aquí es en el quinto. Sí, sí, sí. En el anterior fue en el segundo. Segundo sobretono, sí. Entonces ellos van a emitir su propia frecuencia, que es la misma frecuencia con que se va a ir al ambiente. Ajá. Sí, es Que, que digo, el creo que anterior no fue el planteé segundo. bien la pregunta. El anterior fue el segundo. Usted sí, está muy bien. Y este es del Sí, sí, quinto. sí, sí. Porque la cuerda está sonando Déjeme en el quinto pienso cómo sobretono. plantear la pregunta, es que está revuelta. Pero Sigamos con sí, el análisis si quiere. Lee. ahora lo que le quiero dar a entender es que la frecuencia a la que vibra la cuerda en ese Ujú. momento es la frecuencia que se va a escuchar en el ambiente también. Si vibra en el quinto Correcto. sobretono, en el quinto sobretono va a salir, va a funcionar ese punto. De hecho, ya que está hablando de eso y que nos mencionas aparte, para que logramos entender de una vez lo de la frecuencia, yo le voy a hacer una pregunta. ¿En Dígame, qué Lee. frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia a la que está vibrando la guitarra? En este momento. ¿Cuánto era que nos salió? ¿Cuánto fue la frecuencia, jóvenes, que nos salió que está vibrando la guitarra? Eh, cua- 449.67 Hz. Ahora, si yo les pregunto cuánto es la frecuencia en el segundo sobretono, Ajá. o sea, F3, perdón, ¿a qué es igual? Por definición. A ver, ¿qué es igual a F3, jóvenes? Pues A N veces la frecuencia, ¿qué? Fundamental, ¿sí o no? fundamental. Sí. ¿Ok? ¿Y cuánto es la frecuencia fundamental en este ejercicio? Em, Permítame que lo tenía apuntado por aquí. Aquí me preguntaron sobre la frecuencia fundamental para saber cuál es la frecuencia base. La frecuencia base de donde viene todo el sistema, pero la cuerda está vibrando en el segundo sobretono, o sea, en el tercer armónico. Esto es igual a 3 veces ¿quién? La frecuencia fundamental. ¿Cuánto nos dio la frecuencia fundamental? 150. 150. ¿Cuánto es 3 por 150? 450. 450 Hz. Esta, jóvenes, es la frecuencia a la que está vibrando ¿quién en este momento? La cuerda en el Esa cuerda segundo de guitarra. sobretono. Pregunta, ¿cuál es la frecuencia a la que está el sonido? A la misma de la guitarra. Es Ok, decir, a la verifíquenmela si es cierto o 449. no. ¿Es cierto o no? Sí, redondeándola lo mismo. Bueno, eso es lo que acabamos de decir. Entonces aquella que está en el quinto sobretono Ah, va a dar una frecuencia en igual en el sonido, nada más que partiendo de la cuerda en el quinto sobretono. O sea, el n igual a 6. Si usted quiere encontrar la fundamental de esa, lo puede hacer dividiendo la frecuencia esa entre 6 y va a encontrar F1. Siempre se nos pide la frecuencia fundamental, más bien, fíjese, André. Pero no sé si ahorita ya me entendió la de la frecuencia. mejor que claro, Lick. Ya estoy clarito, clarito, clarito. Con la frecuencia en la cuerda es 450, porque está en el segundo sobretono. A esa misma frecuencia se está escuchando, como hemos dicho, está propagándose el sonido Así es. con su propia velocidad y su propia longitud de onda, pero la misma frecuencia. Esto que me preguntan, la frecuencia fundamental, es como simplemente me dicen, bueno, ¿y cuál sería la base de esa frecuencia para generalizar lo que es la serie? Al final esto es una serie, ¿no? Una sumatoria, NF1 es una serie, chicos. Desde n igual a 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. O sea que ustedes cuando encuentren aquí, jóvenes, en este ejercicio anterior, me voy a ir ahora aquí,
Cuando encuentren la frecuencia, jóvenes, a la que va a estar vibrando este alambre, ¿va a ser en qué sobretono? Quinto sobretono. Que sería F6, sería F6 igual a 6 veces la frecuencia fundamental. ¿Y a qué vibra? ¿Y cuál va a ser la frecuencia a la que está vibrando el alambre entonces? Perdón, al alambre del sexto, es sexto sobretono, sexto armónico. ¿Y a cuál va a ser la frecuencia que el sonido, mejor dicho, es el que está provocando que vibre de esa manera? La misma, ¿sí o no? Sí, señor. Pero es esa, la del sexto. Eso es como cuando alguien cambia de acordes en una guitarra o en un instrumento. Obviamente el sonido empieza a cambiar. Y yo empiezo a escuchar el sonido de acuerdo a la frecuencia que está emitiendo el instrumento. Bueno, Lick, ya estoy. No sé si ahora quedó claro. Sí, Lick, créame que sí quedó despejado. ¿Los demás jóvenes, está claro, jóvenes? Sí, Lick. Vamos, pregunten. Recuerden que hoy es el último día de clase. Ya de aquí para allá ya no sé nada del capítulo 14 ni del capítulo 15. Lick, pero siempre la tarea le podemos escribir el fin de semana o no va a estar disponible. Sí, siempre estoy, pero recuerden que uno ya es más variante. No siempre voy a estar tan... Trato de estar pendiente siempre, si se han fijado. Los que me han consultado, pues trato de consultarles lo más pronto posible, resolverles y ayudarles. Sí, Lick. Sí. Ok, jóvenes. Yo creo que estamos bien. Me gusta ese ejercicio. Me gustan esos tres. Ustedes se fijan, jóvenes. Esos tres son uno consecuencia del otro. El 46 tiene la mitad del problema de abajo. Y el 63 tiene la otra mitad de ese problema hasta cierto punto. ¿Me entienden? Sí, Lick. Es decir, combinado, el problema de 62 es completo en esa idea, pero hay que entender la idea. Y mi idea y mi misión es que ustedes logren entender esa idea lo mejor que se puede. Y creo yo que resolviendo eso se ve mejor. ¿Ok? Sí, Lick, la verdad que sí. Vamos a probarlo ahí. Bueno, quiero que hagan algo. Sí, les voy a compartir el PDF ya dentro de unos minutos al campus. El video, a veces ya lo voy a detener mejor. El video a veces